Buenas tardes, Milton. Licenciado, una preguntita. Dígame. Pues, la imposición de los magistrados se hace en el Congreso o dependiendo de dónde sean los magistrados? ¿Cómo así la imposición? O sea, cuando le La ponen el juramentación, nombramiento. la Ajá. juramentación. Creo que Ah, sí es en el Congreso. En el Congreso parece que ah, los ya. juramentan. Ujú. Ah, ya, ya, ya. Sí, es que hoy estaba tapado el Congreso. Que ya los estaban juramentando. Saber, Lick, pero yo pasé en la tarde y sí estaba cerrado. O sea, la novena avenida estaba cerrada. Claro, ajá, ya. Ah, bueno, Ahí sí, para dato curioso de la tarde. bueno, para tener que platicar, dice usted. No, pero sí creo que sí es en el Congreso donde los juramentan, porque también ahí juramentan los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ah, ya, ya, ya. Ujú, Gracias, Linda. para servirle. Si no, este punto de investigación con el catedrático de Derecho o punto de pregunta para él para ver si si estamos Para bien que, o estamos equivocados. sí, sí. De hecho, mañana, primera pregunta que tengo a la Ah, mano. no se le vaya a olvidar y ahí nos cuenta. Muy bien. Vamos a esperar un minuto más para empezar a las menos cuarto. Buenas tardes, Jennifer. Bueno, vamos a retomar lo visto el día jueves de la semana pasada. A ver si Ana Paredes, que está ahorita en la sala, como la vez pasada no le pareció lo que estaba explicando, tal vez ahorita nos puede ella decir cuáles son cuál es lo que no, qué fue lo que no expliqué bien y si ella quiere una aclaración, con mucho gusto. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. No, Ligda, yo nunca le he dicho eso, tal vez se equivocó. Pues la semana pasada escribió alguien con ese nombre, Ana Paredes, insultando prácticamente. Entonces, Ay, como no, veo, Ligda, no me asuste. entonces alguien entró con su nombre. Licenciada, fíjese Sí. que es la misma persona que está molestando la vez anterior, solo que ahora está haciendo cuentas con nombres de alumnos. Ah, de veras. Sí, Ay, sí, Ah, Ligda. entonces, o sea, sí, lo que pasa es de que la última vez sí que escribió con Ana Paredes. Y como veo que aquí Ana, pero usted es Ana Virginia Paredes, ¿verdad? Entonces está utilizando Sí, solo un Ligda, nombre y soy un yo, apellido. pero no, Ligda, en ningún Sí. momento he hecho Que eso, mucho menos faltarle el respeto, Ligda. no, sí, gracias, pero entonces sí está utilizando, bueno, es gente que tiene definitivamente algo que está podrido en su interior y lo saca porque y utilizando a otras personas con el anonimato, porque yo recuerdo que antes empezó con el nombre de Yulisa, ¿verdad?
Ujú. Creo que la misma, empezó con Yulisa Castro y después con Ana Paredes el último día de clases. Ay, no, Ligda, no, para Entonces yo nada. dije, mejor pregunto a ver si está acá y si hay algo que no explique bien, yo con mucho No, gusto lo Ligda, puedo no se repetir. preocupe, yo estoy clara con los temas que usted nos ha dado, no tenga pena. Ah, bueno, gracias. Entonces Ujú. No tenga pena, Ligda. ya puedo continuar sin problema. Licenciada, Dígame, Werner. yo le tomé foto, pero no fue Ana Paredes, fue Roberto González el último que se salió de clase. Ah, que fue el Y después de tirarle ese mensaje, ¿verdad? Pero fue Roberto González. sí fue uno ¿cómo se llama? Que tenía abierto el micrófono y cuando yo le dije que lo apagara, no, me contestó mal, ¿verdad? No, si gusta le leo lo que le puso. Ah, también escribió, que no, yo creo que fue algo que no se entendía, no recuerdo cómo fue lo que escribió, pero no, ya no Sí, vale la pena, no vale la pena. La verdad es que no. ok, pero sí Ajá. fue Roberto González, no fue la señorita. No, sí, yo sé, pero lo que pasa es que antes de Roberto González también escribió alguien con el nombre de Ana Paredes, algo de que no se entendía, no entendía nada o algo así. También No, para nada. no recuerdo qué fue lo que escribió, pero, pero sí, entonces estamos. Licenciada, buena tarde. Buena tarde, Mire, Gustavo. por si desea, yo estoy grabando la clase y podría compartirle la clase anterior para que salgan de dudas y ver quiénes son las personas que están ofendiendo. Lo que pasa es de que yo creo que no lo hacen no lo hacen hablado, sino que lo hacen por escrito. Ujú. Las veces, este muchacho González sí contestó mal cuando yo le pedí que apagara el micrófono, me acuerdo. Pero después, ¿cómo se llama? Yulisa Castro y ellos han estado, pero escribiendo. ¿Qué manda? ¿Alguien me dijo algo que no le entendí? No, Ligda, no tenga Ah. pena. Bueno, entonces continuaremos para ver. Licenciada, una pregunta. Dígame. No sé si usted sabe, ahorita me enviaron una información de que por actividades de huelga quedan suspendidas las clases desde este jueves 18 hasta el 10 de abril. No sé si Fíjese eso es que cierto. eso era así, pero cuando estábamos presencial. Según la información que yo tengo, vamos a trabajar toda la otra semana hasta el jueves. Hay posibilidades que solo se trabaje el lunes y martes, pero no es información que sea oficial. Entonces, Muy bien, licenciada. lo que usted Muchas me gracias. comenta, no creo que no es oficial. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Para servirle. Ya encontré lo que escribió Roberto González, que abandonó después la reunión, que me lo quería compartir, yo lo tengo, gracias, ¿sabe? Bueno, ya no perdamos más tiempo, pues aprovechemos que ya hay suficiente en la sala para empezar la clase. Vamos a ver en qué. Yo tengo aquí marcado en lo que nos quedamos, que fue lo último que vimos fue la ficha mixta, ¿se acuerdan? Que es poner dos tipos de datos en una sola tarjeta. Y nos toca la ficha electrónica. Justo voy en las tres secciones, voy ahorita bien, solo tengo una sección que estoy atrasada, pero vamos, ahí sí que, bueno, aunque la J ya la di el día lunes y luego doy el miércoles. Ustedes todavía tengo el día de hoy y el día jueves, entonces voy a adelantarme definitivamente con ustedes.
Bien, entonces, además de las fichas que nosotros podemos hacer, podríamos decir manuales, también se pueden hacer fichas electrónicas, ya que con el avance de la tecnología, pues ha permitido la forma de recolectar los datos y están disponibles también por medio de la red. Los ficheros electrónicos ofrecen una alternativa sencilla para organizar la información. Esta se puede guardar utilizando distintos programas, aplicaciones gratuitas que se encuentran disponibles para poderlo hacer. Entre los programas o aplicaciones gratuitas que las cuales podemos nosotros guardar esta información de nuestras fichas, está Mendeley, está HubRef, CityUnLike, EndNote, entre otros. Creo que ya habíamos hablado un poquito de cada uno de estos sitios la vez pasada, porque ya los habíamos mencionado también, pero no sé si se acuerdan que los habíamos mencionado, pero por ejemplo, Mendeley es el mismo tipo de un gestor de bibliografías, o sea, es un lector de PDF, es un sistema también para almacenar y organizar documentos, o sea que es un buscador de información científica y una red social académica en la que se pueden compartir citas bibliográficas y publicaciones. Tiene la ventaja de ser gratuita. Entonces ahí se puede almacenar las fichas que se van realizando si no las queremos tener en físico, por ejemplo. También está el HubRef, que también este es un software de gestión bibliográfica. Este sí se encuentra bajo los términos de una licencia. Entonces este podríamos decir que no es gratuito. Este otro, el CityUnLike, este también es un gestor de referencias bibliográficas, también es una herramienta de la web social y combina las características propias de los programas de gestión de referencias bibliográficas con las capacidades de las redes sociales. Luego tenemos este otro, el EndNote, que es también un software de gestión de referencias que no solo libera del tedioso trabajo de recopilar, formatear bibliografías y organizar manualmente los materiales de investigación, sino que también le da la facilidad y control en coordinar el trabajo con sus compañeros o de grupo. Si están haciendo un trabajo en grupo, pues da esa ventaja que lo pueden controlar desde un grupo de trabajo. Entonces, esos son, digamos, los programas más utilizados y cada uno de estos programas permiten organizar los datos y la disponibilidad de almacenaje, además de permitir la creación de referencias bibliográficas digitales. Aquí hay un ejemplo hay una imagen de un fichero electrónico, ¿verdad? Aunque definitivamente no puede sacarlo de la computadora, ¿verdad? Esto que ustedes ven acá, pero como es solamente una ilustración, es como que estuvieran sacando de la computadora su fichero. De esta manera también las fichas en físico y las digitales también se pueden elaborar con resumen, paráfrasis, cita textual, combinadas, y los datos generales que tienen que tomar en cuenta y que deben de incluir es el tema que se está fichando, el número para poder identificar los libros después, el autor, la página, la fecha, si es una ficha de resumen, comentario, paráfrasis, cita textual o combinada, deben de anotarlo y agregar alguna nota extra si ustedes desean. Este es un ejemplo de una ficha electrónica. Si se dan cuenta, está el tema, que es globalización y la economía social y solidaria, un estudio desde la perspectiva jurídica. Está el nombre del autor, la fecha y la página de donde se obtuvo la información. Y esta es una ficha o tarjeta de resumen. Entonces aquí sí hay que anotar el dato para saber que es un resumen.
ya que se sacó de una dirección electrónica. Si hay dudas, me pueden interrumpir, no hay problema. Solo antes de, voy a ver si hay alguien esperando. Acceso. No, hoy creo que ya están todos. Bueno, los que siempre están. Todos no, porque son como 170 los de esta sección, creo. Bien, aquí hay una pregunta, ¿sabías qué? Existen diferencias entre una cita bibliográfica y una referencia bibliográfica. La cita bibliográfica es la transcripción parcial de un texto acompañada de la mención de la fuente consultada. Y la referencia bibliográfica es la que aparece consignada al final del documento, ordenada alfabéticamente. O sea que cuando hablamos referencias bibliográficas es lo mismo que decir bibliografía. O sea que las fichas bibliográficas a ustedes les van a servir también para redactar la bibliografía final que todo trabajo de investigación debe de llevar. A eso algunos autores le llaman referencias bibliográficas. ¿Está claro cuál es la diferencia entre ambas? ¿Está claro o hay alguna duda? ¿Me lo podría repetir nuevamente, Ligna? Sí, claro, con mucho gusto. La cita bibliográfica es la que se transcribe cuando nosotros estamos redactando un texto. Se recuerdan que hay de paráfrasis, hay textual, cita de citas, y si son textuales pueden hacerse de menos de 39 palabras y de más de 40 palabras, que son en un texto aparte. O sea, las menos de 39 deben de ir entre comillas. A eso se le llama cita bibliográfica porque estamos citando la fuente de lo que estamos copiando, ya sea textual o parafraseando cuando redactamos nuestro informe de investigación. Y la referencia bibliográfica es la que aparece al final del trabajo de investigación, que muchos autores la identifican como solamente bibliografía. Algunos sí anotan referencias bibliográficas y a otros le anotan solamente bibliografía. No sé si está claro. Sí, Ligia, ahora ya. Sí, las fichas bibliográficas son las que les van a servir para redactar la bibliografía. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que las fichas bibliográficas se aconseja organizarlas en orden alfabético por el apellido del autor? Porque las fichas están por apellido de autor, ya que es la primera información que aparece, el apellido del autor y la inicial del nombre. Entonces, si nosotros las organizamos en ese orden de la A a la Z, entonces cuando nosotros tengamos ya que hacer nuestra bibliografía, solamente las tomamos en ese orden y la trasladamos a nuestro documento, ¿verdad? Porque esa es una de las funciones que tiene la ficha bibliográfica, que aparte que nos sirve para redactar información cuando estamos en nuestro trabajo, también nos sirve para redactar la bibliografía final. Bien, entonces, en relación a las normas APA, no incluyen todas las pautas específicas para citar y hacer referencias de fuentes legales. Esto que yo les estoy aquí compartiendo no está en el libro. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que cuando no les diera algo que no está en el libro, les iba a decir por si es de interés para ustedes? Ya que en algunas secciones me han preguntado respecto a las que no hay fichas bibliográficas de artículos, de códigos, etcétera, etcétera. Entonces, es porque las normas APA no incluyen todas estas pautas específicas para citar y hacer referencias de fuentes legales o legislación, como por ejemplo códigos, artículos, leyes, tratados o decisiones judiciales. Esto es porque los ejemplos de referencias legales de APA provienen de la última edición, que es la número 21 de The Blue Book, que es el libro azul.
O sea, en inglés es este Blue Book y en español es el libro azul. Este libro azul es una fuente autorizada para citas legales y es la guía de estilo principal utilizada por los estudios del derecho y otras profesiones en ese campo en Estados Unidos y se adapta a cada país. Por ejemplo, si yo quiero hacer una ficha porque estoy copiando algo que encontré en la Constitución, entonces debo de hacer mi ficha anotando Constitución, el nombre oficial de la Constitución abreviado, el artículo específico citado y la fecha de promulgación y el país entre paréntesis. Si se dan cuenta, el nombre de la Constitución va entre corchetes y el país va entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, en relación a la Constitución de Guatemala, es Constitución Política de la República de Guatemala. Si lo ponemos abreviado entre corchetes es CP, que es Constitución Política. Vamos a suponer que estamos copiando algo textual del Decreto Ley 107 de 1989, Guatemala, por ejemplo. Pero en este caso, este dato de que se aparece aquí es el dato de la Constitución, o sea que en este caso sería para cuando nosotros lo queremos citar como una fuente bibliográfica. Entonces, en la fuente bibliográfica tenemos que anotar tal y como está acá, ya que la Constitución de la República fue emitida según el Decreto Ley 107 y se promulgó en el año 1986. No sé si me explico en relación a las fuentes. A las fuentes o la legislación sería en este caso. Porque en la bibliografía nosotros solo podemos anotar el título bibliografía y luego un apartado que diga legislación. Entonces ahí vamos a anotar todo lo relacionado a la legislación que utilicemos y el orden en el que se anota en nuestra bibliografía es por su importancia. O sea que yo creo que en derecho, no sé si ustedes ya les explicaron cómo debe de ir en qué orden debe de ir todo lo relacionado a la Constitución, que es un diagrama el que les ponen. No sé si ya se los enseñaron. No, aún no hemos visto eso. No, entonces ya más adelante lo van a ver. Entonces siempre va por orden de importancia y definitivamente primero debe de ir la Constitución, ya que aquí en Guatemala esto es lo que nos rige. Entonces después de la Constitución van los artículos, leyes, reglamentos, etcétera, etcétera. Entonces, esto, como les decía, es algo extra que no está en el libro, pero que es importante que ustedes lo conozcan. Y si hay alguna duda, con mucho gusto me pueden preguntar. Licenciada, esto es como un ejemplo igual de lo que es fichas electrónicas, solo que aquí se relaciona a la Constitución. Así es, ajá. Bueno, pueden ser fichas electrónicas o pueden ser fichas del documento en sí, o sea, de los artículos. Recuérdense que pueden ser fichas bibliográficas de las que vimos anteriormente, que son de artículos en este caso de la Constitución, que puede ser alguna ley, etcétera, etcétera. Esto sería si se hace una investigación que esté enfocada a derecho, digamos que su enfoque sea social y específicamente de alguna ley que esté relacionada al derecho. Entonces, cuando se hace una investigación de ese tipo, definitivamente vamos a tener que hacer uso de la Constitución, de algunos artículos, de algunas leyes, de algunos reglamentos, y para poderlos fichar, ya sea, si lo van a hacer, si la información la obtuvieron por internet, tendrían que anotar la dirección de donde obtuvieron esa información y hacer la ficha. O sea que aquí al final tendrían que agregar el URL o el DOI si lo bajan de internet. No sé si me explico. Sí, Lida. Entonces, después de esto, podríamos, miren, aquí solo es para hacer referencia a lo que se aceptaba para
para las normas ZAPA de la sexta edición. En la sexta edición solo se permitía utilizar estos dos tipos de letra, el Times New Roman de 12 y Arial 12. En la séptima edición, que es la que está ahorita vigente, se aceptan más tipos de letra, como se pueden dar cuenta acá. Sí está siempre la Times New Roman de 12, aquí ya está Arial 11, en esta estaba Arial 12. Están todas, está Colibri, está Georgia, está Lucida Sanz, no sé qué más. O sea que tiene 5 tipos de letras más que se aceptan para realizar trabajos de investigación. Eso es solo para que ustedes vean algunas diferencias entre las normas ZAPA de la sexta edición a la séptima edición. ¿Y por qué las letras son tan pequeñas, Lick? El número de letras es tan pequeño. Fíjese que no es pequeña, porque ya al imprimir una Arial 12 es una letra grande. Cuando ya se imprime, incluso en tesis se utiliza Arial 12 y se puede leer muy bien. Al menos en la Facultad de Derecho, ese es el tipo de letra que se utiliza para las tesis. Ahora, la que yo estoy usando aquí para poderles, para publicarles esto, esta es una Arial 20. Entonces ya es una letra grande. Quiere decir que es casi como la que está impresa en el libro, prácticamente. Sí, ajá, exacto. Ya. Sí. Y entonces esta de la séptima edición 2019 son las que debemos usar hasta el día de hoy. Las que pueden usar, ajá, si ustedes pueden elegir cuál de todas pueden utilizar. De la séptima. De la séptima, anteriormente solo eran 2, o hacían una u otra. En cambio ahorita hay 5 tipos y ustedes pueden elegir la que más les guste. Ah, ya, se agregaron 3. Ajá, se agregaron 3 más. Es la diferencia nada más. Ah, muy bien. Bueno, una de las diferencias, hay otras, pero son pocas las diferencias, lo que cambió de la sexta a la séptima edición. Ah, sí, porque en el Arial bajó 1. Arial Sí, ahora es 11 ajá, y antes era 12. Antes era 12, ajá. Y Times New sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, ajá, eso sí sigue siendo. Así estamos. Bueno, entonces las técnicas de recolección de datos. Ya hemos estado hablando de un montón de estas técnicas de recolección de datos. Dijimos que son instrumentos que el investigador diseña y utiliza con el fin de recolectar información de primera mano y que es de utilidad en el desarrollo de la investigación, ya que esta actividad va a permitir el acercamiento a la fuente directa y se realiza de una manera organizada. Todo esto ya lo hemos visto y cuál es el propósito, que es cumplir con los objetivos planteados en la investigación, y las técnicas van a depender en gran medida de los enfoques de la investigación y las necesidades que se presenten. Entre las técnicas de recolección de datos más utilizadas están la entrevista, que ya lo habíamos visto, pero lo vimos así de una forma muy escueta, se podría decir. Aquí ya está ahí un poco más, está más amplio lo de la entrevista. El próximo semestre vamos a ver más amplio lo de la entrevista también, porque también está dentro de dentro del pensum o dentro de no del pensum, sino que dentro de las actividades del curso del siguiente año. Está también la entrevista, que es parte de, como el curso del próximo, perdón, es el próximo semestre. Como el curso del próximo semestre se llama Métodos y Técnicas de Investigación, entonces vamos a ver nuevamente algunas técnicas que estamos viendo ahora, solo que un poquito más amplias. Entonces podemos decir que esta metodología de la entrevista se utiliza frecuentemente en las ciencias sociales, cuando se realiza una investigación de este tipo, y consiste en un diálogo que se establece con un interlocutor. Esto es con el objetivo de obtener información de primera mano sobre un tema determinado. Y su importancia se basa en que permite el contacto directo con las personas que proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas.
Para realizar esta técnica, el investigador debe tener mucho cuidado en el tratamiento e interpretación de los datos, pues debe también tomar en cuenta que el entrevistado siempre dará su punto de vista sobre los acontecimientos. Y previo a llevar a cabo esta técnica, se deben considerar algunos aspectos como los siguientes. La entrevista se debe preparar con respeto a la persona que proporcionará la información. También se debe establecer relaciones previas con el objetivo de conocer los contextos donde se realizará el trabajo investigativo. O sea que se debe de acercar a la persona que les va a dar la entrevista para llegar a acuerdos y ver en qué lugar se va a realizar la entrevista, más o menos decirle al entrevistado qué contextos son los que se van a tocar, etcétera, etcétera. Y también en el momento de realizar la entrevista debe presentarse de una forma adecuada a los lugares y frente a las personas para generar un ambiente de confianza. También debe ser puntual con los horarios para efectuar la entrevista y deben de ser también los indicados, tomando en cuenta a las personas entrevistadas, ya que éstas están cediendo parte importante de su tiempo. Entonces hay que llegar puntual. Si se fijó una hora para realizar la entrevista, hay que llegar a la hora en punto o antes para estar cuando la persona que les va a dar la entrevista llegue. También se debe combinar la entrevista con la técnica de la observación. Esto es para formarse una visión más amplia y profunda del problema investigado. Te voy a dar. Para la realización de esta técnica, el entrevistador debe tener en cuenta también algunas sugerencias, como por ejemplo, la importancia que tiene el informante o interlocutor para su investigación, el diseño adecuado de las preguntas que formulará, teniendo en consideración que en la mayoría de los casos solamente tendrá un acercamiento con la persona. Establecer los tiempos que durará la entrevista para no saturar y aprovecharlos de una manera efectiva. O sea, se sugiere que no sea una entrevista demasiado extensa. Debe de hacerse en el menor tiempo posible. También la elección de un lugar cómodo que inspire confianza para los participantes. Se debe realizar los acercamientos con anticipación y si surge algún cambio se debe informar a tiempo. Al momento de la entrevista se debe de hacer saber al entrevistado el motivo de la entrevista y la importancia que tiene la información que aportará para la investigación que se está realizando. O sea que el entrevistado debe tener conocimiento de qué institución es donde para él es un estudio de qué institución es la que va a dar su aporte, porque eso es lo más importante, que él sepa que no es una entrevista para otros fines más que académicos, digamos. También informar la función que como entrevistado tiene la investigación, elaborar preguntas concretas para que las respuestas conlleven a la obtención de información valiosa para la investigación y de esta manera se evitarán preguntas que distraigan el objetivo de la entrevista. Hay que demostrar respeto hacia la persona entrevistada y sus comentarios. O sea que no podemos, si estamos haciendo la entrevista, no podemos como que interrumpir y decirle, por ejemplo, que no se está de acuerdo con lo que está diciendo o cuestiones por el estilo, sino que solamente es de escucharlo y lo mejor es grabar, porque si se graba se tiene toda la información que se está obteniendo en la entrevista. Debemos también mantener la atención y evitar las interrupciones. Así también se aprovechará de una mejor manera esta técnica y los resultados serán beneficiosos. Luego de realizar la entrevista, el investigador debe proceder a la transcripción de los datos. Si desea, se puede entregar al informante o al entrevistado una copia de esa transcripción. Esto con el objetivo de obtener su aprobación por el trabajo realizado. Y la información pasa a clasificarse y registrarse adecuadamente para su utilización.
por lo general se utilizan 3 tipos de entrevista. Está la entrevista estructurada. En este tipo de entrevista, el investigador ha redactado con anticipación una lista de preguntas con respecto al problema y únicamente se limitará a su realización para no desviarse del tema. Si va a hacer entrevistas a varias personas, debe de hacer las preguntas en el mismo orden también a todas las personas que entrevisten. Esa es una de las cosas importantes de esta entrevista estructurada. Y en la semiestructurada, aquí se ha redactado ya una serie de preguntas o temas también que son generadores sobre los que guiará la conversación. Esta técnica no es cerrada, sino que permite integrar nuevas temáticas que vayan surgiendo en el transcurso de la entrevista y que puedan aportar luces para la comprensión de la investigación. Si se desea, por ejemplo, se le puede dar el tema al entrevistado y decirle que el tema del cual se está haciendo la investigación es sobre la delincuencia en jóvenes adolescentes y qué información nos puede aportar respecto a ese problema. Entonces, como le estamos dando el tema sobre el cual se le está haciendo la entrevista, entonces el entrevistado puede hablar lo que piensa, lo que opina, etcétera, sobre ese tema. Por eso se llama semiestructurada. Y la entrevista informal. En este tipo de entrevistas lo que se tiene claro son las temáticas sobre las que se desea tener información. Aquí el investigador las da a conocer y la conversación se va a registrar de manera espontánea. O sea, no se va a forzar, digamos, la entrevista, sino que aquí va a ser una conversación entre investigador y entrevistado y las respuestas pueden darse de manera espontánea. Lo que sí es que el investigador debe tener mucho conocimiento sobre el tema para poder llevar la entrevista, guiarla de mejor forma para que se obtenga la mayor información posible. Aquí hay un ejemplo de una imagen de la técnica de la entrevista. Aquí, por ejemplo, hay una entrevista, es una entrevista de trabajo. La persona que está haciendo la entrevista le dice a la otra que está buscando el trabajo que le hable háblame de ti. Entonces, Ya. ¿Manda? Dígame. ¿Usted está presentando su pantalla? Sí. A mí no me aparece. No le aparece. Permítame, voy a salirme y vuelvo a entrar. ¿A ninguno le aparece? No, No, Lick. Ay, bueno, ¿ahora? Ahora sí, Lick. Ahora sí, licenciada. Esto sí ya les había, esto es lo que está en el libro, que es una imagen de la técnica de la entrevista. Este es un ejemplo de una entrevista de una persona que anda buscando trabajo. Recuérdense que las entrevistas no solamente son para encontrar o conseguir información para una investigación, sino que hay entrevistas de toda índole. Entonces aquí la persona, el entrevistador le pregunta al entrevistado, hábleme de ti. Entonces el entrevistado le contesta, pues verá, tengo 24 años y he estudiado la carrera de Derecho. Entonces él le pregunta, ¿cuánto tiempo llevas buscando trabajo? Apenas llevo 2 meses. Imagínense 2 meses y no se encuentra, ¿verdad? Empecé cuando, puntos suspensivos. Luego aquí hay otro ejemplo, el entrevistador y el entrevistado. Entonces, el entrevistador, ya que les he estado mencionando de entrevistado, es el que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. Y en pocas palabras, entonces, la entrevista es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 2 personas. El investigador y el entrevistado se realiza con el fin de obtener información de parte de este
que es una persona entendida en la materia de la investigación. Eso quiere decir entonces que la persona que va a hacer la entrevista, como les vuelvo a repetir, tiene que tener conocimiento del tema para poder guiar la entrevista, porque si no se conoce del tema, entonces no pueden surgir nuevas preguntas en el transcurso de la entrevista. ¿Me explico? Sí, Lic. Bien, entonces, además de la entrevista, vean, a veces nosotros decimos o hablamos de una encuesta. Y cuando hablamos de una encuesta, estamos hablando de qué forma vamos a obtener los datos. O sea que por medio de una encuesta, nosotros podemos pasar una entrevista o un cuestionario. Entonces lo que estamos haciendo nosotros ahorita es, digamos, presentando las dos formas que adopta la encuesta. Ya vimos la entrevista, ahora vamos a ver el cuestionario. El cuestionario, pues, es una técnica de la encuesta, que es una herramienta de recolección de datos también, en la cual se utiliza un cuestionario con preguntas cerradas, con la intención que los datos que se obtengan sean precisos y en grandes cantidades. Vean, aquí dice que debe de ser un cuestionario con preguntas cerradas, pero la verdad es que hay varios tipos de preguntas para utilizar en un cuestionario. Normalmente se utilizan las cerradas porque son mucho más fáciles de responder, ya que es solo marcar un sí o un no. Pero además de las cerradas están las abiertas, están las dicotómicas, las politómicas, las mixtas, están las escalas de Likert, que esas las vemos el próximo semestre. Solo se las menciono para que estén enterados que no solamente existen preguntas cerradas. Entonces, para ello se debe tener también en cuenta la elección de la muestra de la población que represente resultados que puedan calcularse en porcentajes. Y los resultados se obtienen de una manera rápida y para su análisis y representación se pueden utilizar gráficas estadísticas. Esta técnica es bastante utilizada en las investigaciones cuantitativas y mixtas. Los cuestionarios pueden realizarse también vía electrónica, por teléfono o una manera presencial en lugares donde se realiza la investigación. Debido a su factibilidad, debido a que su factibilidad es de uso frecuente. Además de que también se puede hacer los cuestionarios vía electrónica por teléfono, antes se hacían los cuestionarios también por correo, el correo normal, no correo electrónico. Porque antes, como la tecnología no estaba avanzada, entonces se tenía que enviar en una carta con un porte ya pagado y un sobre adentro para regresar el cuestionario. Se mandaba, digamos, a un lugar lejano donde no tenían otros medios de cómo comunicarse. Entonces, más que por una carta enviada por un correo, era otra de las formas como se realizaban los cuestionarios. Ahorita, pues la tecnología ayuda a que sea de una forma electrónica fácil y también por teléfono o presencial. Presencial es la que tendría en cierta forma más beneficio porque se puede reunir al grupo que se le va a pasar el cuestionario y si hay dudas de preguntas, pues pueden de una vez resolverse. En cambio, si es electrónicamente, pues solo la persona, pues cuando tenga tiempo, lo va a responder y si tiene dudas, pues así se quedarán. En cambio, el presencial, como les decía, tiene esa ventaja que se pueden resolver algunas dudas que no estén muy claras. Aquí está un ejemplo de una imagen de un cuestionario. Son preguntas que deben de contestarse en un documento. También los cuestionarios es una visión pedagógica del análisis de respuestas de un cuestionario en Moodle. Este puede ser un cuestionario que se puede enviar en Moodle. Aquí se va marcando lo que se cree. Aquí, por lo visto, es una pregunta de escalas, porque hay varias opciones. Cuando hay varias opciones son preguntas de escalas. No sé si hay alguna duda respecto al cuestionario.
No, licenciada. Seguros. Para sacar 100 sobre 40 o 40 sobre 40. Bueno, otra de las técnicas que se utilizan para realizar investigaciones es la observación. Como ya habíamos mencionado también anteriormente, la observación pues se constituye en una técnica que permite el registro continuo de manera válida del comportamiento de un grupo social. El investigador tiene la oportunidad de ser testigo del desarrollo del fenómeno que se está analizando y esta técnica es comúnmente utilizada en la investigación cualitativa. Aquí la investigación puede ser participativa, que es un método interactivo de recogida de información que se requiere la implicación del observador en los acontecimientos observados. O sea que si es una observación participativa, el investigador se une al grupo objeto de la observación para poder obtener mejor información. También hay otros tipos de observación, no solamente la participativa. Sí, hay varios, la verdad es que son varios los tipos de observación, pero como les he mencionado, son parte del contenido del próximo semestre. Entonces, esta que estamos mencionando acá son las esenciales. Si no se puede hacer una observación cuando las personas no actúan igual, sabiendo que están siendo observados, en este caso de la participativa, entonces se puede hacer un tipo de observación en la cual el grupo de observación no está enterado que lo están observando. Entonces, esta técnica se realiza según sea la naturaleza de la investigación y mediante su utilización se pueden analizar las relaciones entre los participantes y para ello es necesario analizar los comportamientos, la forma en que se comunican entre sí, los espacios, las acciones, etc. Para elaborar los instrumentos de observación se debe considerar algunos aspectos básicos, principalmente que la elección correcta de los elementos a observar sobre las conductas de interés. O sea que tenemos que seleccionar correctamente qué es lo que observamos según las conductas y que sean de nuestro interés para nuestra investigación. Que los elementos observados sean realmente representativos para la investigación. También se deben establecer cuáles son las unidades de observación y de análisis, la definición de las categorías de observación. Dentro de las ventajas que ofrece esta técnica están que no obstruye la interacción con los participantes, el material no siempre debe ser estructurado, puesto que puede dirigirse de acuerdo con las necesidades de la investigación. Esta técnica se puede utilizar en la investigación cualitativa, como ya habíamos visto anteriormente. Aquí hay una imagen ilustrativa de un proceso de observación. Está observando al grupo. Aquí también es otra imagen de la observación, o sea que hay que observar para investigar, no es solamente mirar, sino que es mirar y analizar. Entonces, la observación, nos dice aquí cabal, dice, observar, mirar o examinar con atención. O sea que tenemos que poner atención en lo que está sucediendo a nuestro alrededor relacionado al tema objeto de la observación. Luego tenemos un ejemplo de instrumentos de observación. Aquí nosotros podemos ir marcando con una X la opción cómo se observó la realización de las actividades de un compañero de grupo, por ejemplo. Si se va a hacer una observación en grupo, entonces puede ser que uno o dos compañeros se vayan a un lugar, otros a otro lugar y luego ir anotando lo que se va observando. Aquí hay que anotar el nombre del alumno, los aspectos, los niveles de observación, si se observó siempre, a veces, o si se dificulta hacerlo. Por ejemplo, toma decisiones para trabajar en equipo. Aquí puede anotarse si siempre, a veces, o se dificulta hacerlo. Cumple puntualmente con las actividades. Aquí debe de marcar si se cumple o no se cumple.
si participa de una manera activa en las actividades que realiza su grupo de trabajo. También hay que marcar si siempre, a veces o no lo hace. Si colabora de una manera efectiva con sus compañeros que así lo necesitan, también debe marcar si sí, no. Participa y colabora en la presentación del trabajo final, hay que marcar también siempre, a veces o no lo realiza. Este es, como les decía, es un instrumento que nos puede servir para después hacer el vaciado de la información. Luego tenemos grupo focal, o sea, es los grupos a quien va dirigida la observación o las técnicas utilizadas. Estos grupos se llevan a cabo en la reunión de un grupo de personas, o sea, los grupos focales son reuniones en un grupo de personas con características comunes que pueden aportar información con respecto al problema de investigación. Aquí se realizan entrevistas y la conversación es dirigida por el investigador y también es particularmente utilizada para la realización de investigaciones cualitativas. Por ejemplo, si se está haciendo una investigación respecto a la delincuencia, como yo les mencionaba, y un grupo focal puede ser la sección T del primer semestre de la sección H, entonces se va a enfocar solamente al grupo de estudiantes de esa sección. Ese sería el grupo focal. Aquí se ve un grupo, o sea, es una imagen de aplicación de una técnica de grupos focales. Luego el registro de información documental, que esa también ya la habíamos visto, pero es importante mencionarla nuevamente, ya que es analizar y registrar la información que se encuentra dispersa en distintos documentos. Si utilizamos estos 3 documentos que les acabo de mencionar, entonces hay que hacer un análisis y registro de esa información que se puede relacionar con la investigación también que se está realizando. Recuérdense que todo tiene que tener relación con el tema objeto de la investigación. También el investigador debe ser cuidadoso en la elección de las fuentes y organizarlas para ser utilizadas en la resolución del problema. Esta información debe ser contrastada con otras fuentes para tener una visión más amplia e integral del problema. Aquí, pues para terminar, aquí hay unas fichas de registro. Las fichas de registro, como ya vimos, también son instrumentos de investigación documental que permiten registrar los datos significativos de las fuentes consultadas, y las fichas bibliográficas y hemerográficas también son las más comunes, como ya vimos anteriormente, que son las que más se utilizan para el registro de fuentes de información. No sé si hay alguna duda, ya que con esto terminamos esta cuarta unidad. Sí, disculpe, licenciada. No, licenciada. Dígame, Beverly. Gracias. Con respecto a, aquí decía que, permítame, ok. Aquí se dice que se deben establecer cuáles son las unidades de observación y de análisis. ¿Podría más o menos comentarme a qué se refiere con las unidades de observación? Los grupos a los cuales se está enfocando la observación, por ejemplo, si vamos a hacer una observación de la delincuencia, por decirles algo. Entonces, y nosotros pretendemos hacer una observación en uno de los centros de detención. Entonces, ese va a ser nuestro grupo de análisis. ¿Me explico? Ah, ya veo. Pero, o sea, serían las unidades. Sí, serían los grupos, porque recuérdense que si se va a hacer, ya sea una entrevista, se va a pasar un cuestionario o se va a realizar una observación, normalmente no se hace solo a una persona, sino que se utilizan varias para que para tener mejores elementos para nuestra investigación. Lo que nosotros necesitamos es tener, digamos, la mayor información necesaria para poder nosotros utilizarla en nuestro trabajo de investigación. Gracias, licenciada. Para servirle. ¿Alguna otra duda?
Alguien me está, que ya no terminé de leer, como que me está pidiendo el correo electrónico. Licenciada, buenas noches. Tengo una Buenas consulta. noches. Sí, dígame. Tal vez no en tanto al contenido en sí, lo que hemos visto, pero sí algo así. Es que yo estaba viendo que el libro prácticamente ya lo terminamos. Y No, pues todavía no hemos terminado el libro. pues faltan como 60 páginas. O Todavía, sí, 70. ajá, sí. Ajá. Ajá, sí. Entonces, yo que sé que acabamos de salir prácticamente de laboratorios ahorita, pero quisiera saber cómo hasta dónde llegaríamos para el siguiente laboratorio. Para el siguiente examen. Ajá. Sería hasta, si terminamos la cuarta unidad, sería la tercera y cuarta unidad. O casi. Porque, entonces, quiere decir sí, que porque ahorita último terminamos la tercera, Ajá, ajá. El próximo día de clase empezamos con la cuarta, que es práctica, es sobre el plan de investigación. O Ajá. sea, después de que ya tenemos todas las fichas bibliográficas y las fichas de trabajo, entonces ya podemos empezar a hacer nuestro plan de investigación. Y ese es el que con lo que seguimos. Ya, quiere decir que para el último examen sería la quinta y la sexta. Sí, ajá. Ah, comprendo. No precisamente. No. No, depende cómo lleguemos. Ya. Porque lo que pasa es de que la quinta y sexta son unidades pequeñas. Sí, ajá. Sí, son bastante pequeñas, ajá, entonces no tendría que, el final sí sería de otras unidades, eso ya lo tendríamos que ver después. Ya. Muy bien. O sea, que quiere decir que el final se va a basar prácticamente en todo el libro. No precisamente, no. Puede ser de la cuarta y quinta y sexta unidad. Vamos a ver, dependiendo cómo veamos. Pero normalmente el final es de la cuarta, quinta y sexta. Ya. Y aproximadamente, yo sé que todavía no hay fechas y que tal vez voy a parecer muy histérica, pero ¿cuándo serían los próximos exámenes? Aproximadamente, o sea, por decir una El fecha. segundo parcial creo que más o menos es a partir del 15 de abril, del 15 al 20 de abril. Y los finales también serían como del 18 al 30 de mayo, más o menos. Así es como está. No sé si ustedes han visto la calendarización del semestre, ahí dicen cómo está. Ah, muy bien, gracias. Bueno, para servirle. Bien, entonces, si ya no hay más dudas, continuamos el próximo día, que sería el jueves. Licenciada, solo una consultita. Dígame, Ariel. Cuando habla de definición de las categorías de observación, ¿a qué se refiere? Las categorías de observación puede ser, es lo que hablábamos con la compañera, serían los grupos objeto de la observación. Y en las categorías es lo que se va observando del grupo. O sea, las unidades van a ser grupos. Ajá. Y las categorías, un ejemplo. Permítame. Aquí era donde yo les mencionaba los de las categorías, los grupos focales, y aquí sería un ejemplo de instrumento. Aquí está lo de las categorías. A ver, ¿dónde las? Estamos hablando de son las unidades de observación. ¿Dónde están las categorías? Lo tiene por ahí para que así se lo pueda explicar más fácilmente. Abajo donde estaban las unidades, ahí está, seguido. En las unidades, la definición, así las categorías.
Sí, por ejemplo, las categorías de observación serían, como ustedes van a llevar algo por escrito. Siempre que se hace una observación, no se puede ir a hacer sin saber qué es lo que se va a observar. De relación a las categorías es, por ejemplo, quién tiene más información respecto al tema o quiénes les dieron o qué grupo les dio mayor información. Entonces pueden ir viendo cómo lo pueden ir analizando según la categoría de la información dada, pues, porque ahí las personas o observar, ahí sería qué tanto se observó. O sea, que en estas unidades se debe establecer cuáles son las unidades de la observación y la definición de las categorías, o sea, definir qué es lo que se va a observar. En ese orden, en el orden que estén las categorías, así es como debe de hacerse la observación y su análisis. Okay. No sé si me explico. Sí, gracias, muy amable. Bueno, para servirle. Bueno, entonces, feliz noche tengan todos. Feliz noche, Lic. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Gracias, mi amor. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz Feliz noche. Hasta el fin escuché ahí una vocecita que no había escuchado hace ratos.